Matemática, primer año de bachillerato. Razones trigonométricas de cualquier ángulo. Nuestra Ale ya no vino. Mientras ella viene, quizás voy a estudiar la conclusión de las clases pasadas. A ver, teníamos este triángulo rectángulo que era en general y lo ubicamos en un plano cartesiano. Aquí tenemos el lado opuesto que es Y, lado adyacente que es la coordenada en X y la hipotenusa. Eso me quedó claro. Vamos a ver cómo quedan las razones para ese triángulo en general. Vamos a ver si me acuerdo. Seno de teta. Seno de teta, que es este ángulo, sería opuesto sobre hipotenusa. No, si me acuerdo, yo creo que sí. Es decir, Y sobre R. Coseno de teta sería adyacente sobre hipotenusa. Coseno de teta adyacente, que era X, sobre hipotenusa, que es R. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. A ver, tangente de teta opuesto, que es Y, sobre adyacente, que es X, sí, en un... Hola. Hola. ¿Por qué me ves así? Te estábamos esperando con los jóvenes, pero no venías, entonces me puse yo a ver clases pasadas, conclusiones que no me quedaron tan claras, pero las estaba estudiando. Sí, creo que por eso te vi un poco nervioso cuando venía entrando así un poco Sí. pausado y dije yo, Creí ¿termina que o no termina? No, yo creí que me ¿o no ibas a termina? corregir algo, y ya me equivoqué en algo, dije, Alejandra siempre me corrige en Sí, todo. tenía la intención de que podría corregir algo, pero no, todo está bien. ¿Verdad que sí? Fíjate que estaba viendo que en general se pueden obtener las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Sí, son esas Que son justamente las así. que acabas de escribir. Pero yo me estaba preguntando algo que me llama Ajá. la curiosidad desde hace bastante. Ujú. ¿Qué pasaría si esa hipotenusa que está ahí vale 1? ¿Qué pasaría con las razones trigonométricas? Bueno, siempre se pueden calcular porque como al final R puede tomar cualquier valor, así que no pasa nada. Pero si pasa 1, yo creo que pasa algo muy peculiar, fíjate. Ya vas a ver. ¿Qué cosa sucede? Mira, por ejemplo, con el seno de teta. Voy a tratar de... Aquí está seno de teta. Sería opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, pero si vale 1. Pues solo nos quedaría Y. Y, mira. Bueno, se hace más fácil, eso sí, ya lo estamos notando. Y si estamos en un plano cartesiano es bien ideal, ¿sabes por qué? Porque si Y es igual al seno, pues yo puedo venirme aquí a ver la ordenada en Y ese valor va a ser igual al seno de teta. Es decir, ya nos da como el valor como tal de la coordenada en ese punto. Sí, bien, pues me parece interesante. Veamos qué pasa con el coseno. Coseno de teta, vamos a ver. Coseno de teta. Si R vale 1, pues nos quedaría X sobre 1, pero eso es X. Y mira otra vez, ¿dónde está X? Pues X es la parte adyacente, o si pues tuviéramos un punto, sería esta coordenada de aquí. O sea que si ya conocemos el ángulo y sabemos que el radio en este caso vale 1, pues ya de entrada sabemos cuáles son las coordenadas de ese punto. Sí, y muy interesante porque solo hay que ver las coordenadas y eso nos da pues los valores del coseno y del seno. No hay que hacer más. Pues está fácil. ¿Será que con la tangente pasa algo parecido? Tangente de teta, veamos qué pasa con la tangente de teta. Es opuesto sobre adyacente o Y sobre X. Pues no, pero fíjate que sí es bonito también porque tenemos la coordenada en Y dividida por la coordenada en X. O sea que es la misma en otras palabras. Sí. O sea que la tangente no se modifica sin importar el valor de R en ese caso. Muy bien, Ale. Sabes, me estaba preguntando muchas cosas. ¿Otra cosa? Otra cosa más. Que ahí en el libro hay una definición para razones trigonométricas. Dicen que son para ángulos agudos y para triángulos rectángulos. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué solo es para ángulos agudos, sino para otro tipo de ángulos? Bueno, sí sabemos que siempre vamos a utilizar un triángulo rectángulo. Eso sí. Siempre. Ahora, podemos, no sé, darnos un ejemplo qué pasa si tenemos un triángulo rectángulo y este ángulo que está acá no es agudo. Bien, Ale. Pues antes, ¿qué significa que el ángulo sea agudo?
Bueno, un ángulo es agudo cuando es menor que 90 grados. Entonces, digamos, este teta de aquí puede ser este o este, no importa. Cualquiera, pero supongamos este porque ya tiene el nombre Sí, ahí. diferente al de 90, es así. Tiene que ser agudo o menor de 90 grados. Sí. Muy bien. ¿Qué pasaría si este ángulo de aquí, este teta, fuera mayor que 90 grados? Digamos que vale 91. Veamos qué pasa si vale 91. Si teta es igual a 91, pues mira lo que voy a hacer. Si sumamos 91, que es teta, más el ángulo recto, es de 90, pues nos da 181 grados. Pero yo recuerdo que en grados anteriores aprendimos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. 180 significa que pues no nos da espacio para ponerle ni siquiera un poquito al otro ángulo que nos hace falta. Es decir, esto no podría ser un triángulo rectángulo. Y por eso es la condición de que los ángulos tienen que ser agudos para poder calcular las razones trigonométricas. Pero, ¿sabes qué, Ale? Y si quisiéramos calcular para un ángulo cualquiera, ¿cómo podemos hacer? Bueno, de entrada ya vimos que no podemos utilizar un triángulo rectángulo. Pero creo que sí se puede. Pues al menos podemos averiguarlo. ¿Y sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer en esta clase. Ver cómo se puede hacer. Pero vamos a tener en cuenta para los ángulos que trabajemos ahorita que el radio va a ser igual a 1 y así podemos ocupar esta conclusión que acabamos de obtener, mira, para que salga más fácil. En otras palabras, vamos a calcular las razones trigonométricas para ángulos que son mayor de 90 grados. Muy bien. Y eso no lo podemos hacer aquí porque ya no hay espacio, así que tenemos que desplazarnos. Muy bien. Vamos a la pizarra entonces. Bien, Ali. Aquí en la pizarra tenemos ya dos problemitas y justamente tenemos dos ángulos que no son agudos, es decir, mayores a 90 grados. Y lo que vamos a hacer es tratar de encontrar o representar las razones trigonométricas para este tipo de ángulos. Bien. Vamos a iniciar, Ale. El primero que tenemos aquí es este ángulo. Si ves, está ubicado en el plano cartesiano y pues es mayor de 90 grados y de hecho cae aquí en el tercer cuadrante y mide 230 grados. Bien. ¿Cómo podemos hacer para encontrar las razones trigonométricas para este ángulo? Bueno, yo solo sé encontrar las razones trigonométricas cuando tenemos triángulos rectángulos. Pero pues este es un ángulo mayor de 90. Sin embargo, sí creo que podemos formar un triángulo rectángulo. Bueno, esa estrategia nos ayudaría porque para ello sí ya conocemos cómo hacerlo. Sí. Pero ¿cómo podríamos hacer para formar un triángulo rectángulo aquí, en este plano que tenemos? Bueno. ¿Qué ideas tienes, Ale? Creo que esa línea que está ahí siempre podría ser la hipotenusa de nuestro triángulo. Esta línea azul. Sí, la azul. Bien, esa, exactamente. Pero si esta es la hipotenusa, ¿dónde estarías formando tú el triángulo? Desde que en todos he visto que cuando colocamos los triángulos rectángulos, casi siempre el ángulo de 90 grados está formado con el eje X. Así que creo que podríamos buscar que quede ahí. Esa es una muy buena estrategia. Entonces, digamos que si este es el punto, pues desde el punto tendríamos que buscar que se forme un ángulo de 90 grados con el eje X. Voy a tratar de hacer la imagen y sería más o menos así. Y como dijo Alejandra, siempre buscamos que con el eje X formemos el ángulo de 90 grados en este caso. Sí. Muy bien. Ahora sí, ya al menos tenemos un triángulo rectángulo. Sí, y fíjate que lo único que faltaría es conocer cuál es el ángulo agudo del que estamos hablando, que en este caso sería únicamente el ángulo que se forma aquí, en esta parte. Este pedacito de aquí, mira, porque el triángulo que has formado pues es este de aquí. Aunque eso no parece muy difícil. De verdad. ¿Qué se te ocurre? Pasa que, por ejemplo, el ángulo que se forma solo con el eje X, ya sabemos que es de 180 porque es un ángulo llano. Tienes razón. Alejandra está diciendo que todo este ángulo que se forma acá, aquí es como si tapáramos esta parte y solo nos quedará la parte positiva del plano en Y,
pues se forma este ángulo. Y pero ese sí es 180. Mide 180. Y pues entonces el ángulo que nosotros tenemos sería 180 más este pedacito. Pero ya sabemos que 180 más el pedacito, pues son 230. Así que habría que ver cuánto le hace falta a 180 para llegar a 230. Para llegar a 230. Bueno, de 80 para 200. Pero, ¿por qué no lo hacemos como resta, Ale? A ver, ¿cómo? Quiero ver, ¿qué tal si a 230? Porque todo esto vale 230. Si le quitamos esta parte de aquí, nos queda justo esta. Es decir, los 230 grados menos los 180 nos tienen que dar cuánto vale ese ángulo de aquí. Este. Sí. ¿Cuánto es esta resta, Ale? A ver, 20 para 200 y 30, 50. 50 grados, muy bien, eres muy buena haciendo resta. Vamos a ver, 50 grados. Quiere decir que este ángulo de aquí, pues la medida es 50 grados. Y mira, ya tenemos un ángulo que es agudo, es menor que 90 grados. Y tenemos un triángulo rectángulo, quiere decir que ya podemos calcular sus razones trigonométricas para este triángulo. Así es. Sí, aunque yo solo veo un problema, Ale. Cuando estamos hablando de triángulos, pues la medida de sus lados, ¿cómo tienen que ser? Pues positivo, porque estamos hablando de longitudes. Y una longitud no puede ser negativa. No. Pero en este caso, si te fijas, este lado de acá correspondería con la medida pues, del valor en y aquí. Pero las y aquí, ¿cómo son? Son negativas. Es cierto. Y aquí también las x son negativas. Entonces, no podemos hablar de longitudes para este triángulo porque sus lados serían negativos y eso no puede ser. Pero afortunadamente, Ale, en la clase anterior hay un concepto que nos permite sí calcular las razones para este tipo de ángulos. Ajá, ¿y cuál es ese concepto? Que es el concepto de triángulo de referencia. Siempre tenemos que buscar un triángulo que esté ubicado aquí en el primer cuadrante, porque aquí las x son positivas y las y también. Es decir, como que tuviéramos que trasladar ese triángulo que ya hemos formado con todas sus medidas y todo lo demás, pero al primer cuadrante. Aquí justamente, es como que lo agarráramos y lo pusiéramos aquí, porque aquí sí podemos calcularlo. ¿Qué crees que podríamos ocupar de clases anteriores que ya hemos visto para poder trasladarlo fácilmente? Se me ocurre que, bueno, si tenemos un punto que sería como el vértice de ese triángulo. Que de hecho le podemos poner P a este punto de aquí. Y si sacamos, por ejemplo, el simétrico con respecto al origen, tendríamos como las mismas longitudes. Sí, porque recordemos que el simétrico, pues respecto al origen de P, pues mantendría esta longitud. Es como que la trasladáramos aquí, más o menos. Y nos vamos a obtener otro punto P', donde la línea que se va a formar, esta línea de aquí, es igual a esta de aquí. Y ahora sí creo que podemos ver entonces a dónde queda. Bueno, ya hemos dicho siempre que para formar el triángulo, siempre el ángulo de 90 grados debe quedar sobre el eje X. Por tanto, acá se puede formar un triángulo rectángulo con el eje X. Y este ángulo de aquí, como este era el simétrico, pues este ángulo de aquí es el mismo, 50 grados. Y ahora sí. Para este triángulo sí podemos formar pues las razones trigonométricas. Bien, quiere decir, Ale, que al principio pues nos interesaba, por ejemplo, conocer quién era el seno de 230 grados. Pero lo que hicimos es tomar un ángulo agudo, porque para eso sí sabemos cómo calcularlo, que en este caso el ángulo es de 50 grados. ¿Sí? Pero, bueno, lo voy a colocar acá. Significa que el seno de 230 grados es igual al seno de 50 grados. Sin embargo, Alejandra, hay que ver alguna cosa. ¿Cómo es aquí la y? Pues sería negativo. Negativo. Y recordemos que, pues en este caso, si el punto está ubicado acá, significa que la y o el seno es negativo. Negativo. Por tanto, tenemos que considerar los signos, Alejandra.
Sí, porque en el caso del triángulo de referencia nos daría positivo. Sí. Pero en realidad, viéndolo desde el punto de vista del ángulo original, pues es negativo. Es negativo. Entonces, tenemos que fijarnos bien dónde cae este punto. Como está en el tercer cuadrante, el seno, es decir, lo que corresponde a y, es negativo, y también el coseno, mira, porque estaríamos ubicados en la parte negativa del eje X. Es cierto. Por tanto, si quisiéramos saber cuánto es el coseno de 230 grados, pues lo podemos representar con este ángulo agudo, que nos quedaría coseno de 50 grados. Sin embargo, como acá las X son negativas, el coseno nos va a quedar negativo. Bien, ya tenemos dos, Alejandra. ¿Qué nos falta? Ya tenemos seno y coseno. Pues la tangente. Nos falta la tangente. Vamos a ver cómo hacemos para calcular la tangente. Bien, Eric, en ese caso me parece que es bien interesante porque en el caso de la tangente siempre es y sobre x. Sí, es decir, que en este caso sería pues esta coordenada sobre esta, ¿vale? Pero ya sabemos que, bueno, lo voy a escribir, aunque sea y sobre x, en este caso pues nos va a dar que y es el seno de 50 grados sobre el coseno. Y digamos que originalmente eran negativos, al hacer el cociente de dos signos negativos, pues nos da uno positivo. Así que al final no hay que cambiar mucho. No hay que cambiar. Y pues esto, Ale, pues en otras clases hemos visto que es la definición de, bueno, acá puedo borrar los signos porque ya dijiste tú esa observación. Sí. Que al hacer este cociente, pues es otra definición de la tangente de 50 grados. Así que mira, únicamente tenemos que ver las razones de un ángulo que no es agudo, pues en este caso la razón del ángulo de referencia, pero teniendo en cuenta el signo. Sí. Siempre, eso no hay que olvidarlo. Bien. Bien, ya tenemos, en este caso, pues nos cayó en el tercer cuadrante, pero estaba pensando, ¿qué pasaría entonces si un ángulo nos cae hasta aquí en el cuarto cuadrante? ¿Será que tenemos que ocupar la misma estrategia o debemos cambiar un poco de estrategia? Fíjate que creo que hay algo que siempre se va a mantener y es que debemos de buscar un triángulo rectángulo y como ya lo mencionaste que está en el cuarto cuadrante, pues habrá que buscar siempre un ángulo de referencia que debe estar en el primer cuadrante. Muy bien, Ali. Bien, ¿qué te parece entonces si intentamos con ese segundo que tenemos ahí? Ahí. Ese caso pues es un ángulo de 320 grados que está en el cuarto cuadrante y algo que creo que no mencionamos aquí, pues es que esta hipotenusa o esta medida de este lado es igual a 1. Eso quiere decir azulito. Que en este caso también sería 1. Sí. Bien. Bien, Ale. Bueno, al igual que antes nos tomamos un punto acá, solo que para buscar el ángulo de referencia creo que me sale más fácil pensarlo solo como si fuera este ángulo que tengo aquí. Ajá, y no como el de 320 por completo. Sí, porque parece pues muy complicado, pero ¿sabes qué estaba viendo? Que si miras toda la vuelta completa serían 360 grados. Sí, 360. Y es como que a esa vuelta completa le estés quitando un pedacito. Sí. Bien, entonces sí voy a tratar de calcular por acá mi triángulo rectángulo. Muy bien. Y ahora sí, sería este de acá. Ese ángulo de ahí. Sí. ¿Cuánto valdría ese ángulo que tienes ahí, Alejandra? Pues podría ser, digamos que lo mismo, solo que como tú lo mencionabas, toda la vuelta que son los 360, bueno, al revés, de aquí para acá, 360 menos este ángulo que tenemos aquí ya formado. Y eso ya te va a dar ese pedacito, es decir, 360 grados menos 320 grados, eso nos va a dar el ángulo que queremos. Sí, bueno, que en este caso sería eso da de 40 grados. 40 grados. Es decir, que este que está aquí, que este también mide 40 grados. Bien, y pues yo creo que ahora podríamos intentar hacer la misma estrategia. Aquí trazamos un punto simétrico respecto al origen para encontrar el triángulo de referencia. Pero en tu caso creo que podemos hacer otro punto simétrico diferente, que es el simétrico respecto al eje X. Sí, porque de lo contrario, si lo hacemos al origen, pues me quedaría este lado. Y siempre estamos buscando un triángulo que caiga en el primer cuadrante. Así que voy a hacer el
cálculo más o menos, no me va a quedar exacto, pero quedaría más o menos el punto por acá y podría trazar esta línea de acá. Mira, me quedó bien la línea. Te quedó bonita, ¿no? Vamos a ver. Y este es mi Has triángulo. practicado un poco y sí. Entonces, ahora ya tenemos nuestro triángulo de referencia porque cae en el primer cuadrante. Y sobre ese vamos a calcular las razones para ese ángulo. Bien. Siempre por ser el simétrico, mide 40 grados. Bien. Entonces, quiere decir, Ale, que para calcular la razón de 320 grados, tengo un ángulo de referencia que es el ángulo de 40 grados. Y sobre ese vamos a calcular las razones. Bien. Empezamos entonces con la del seno. Y sería el seno de 320, sería igual a, en este caso, al seno siempre de 40 grados, 40 grados. Porque es nuestro ángulo de referencia. Sí. Ahora la pregunta, Eric, es si mantenemos el signo o lo cambiamos. Para eso, Ale, tenemos que ver dónde está ubicado el punto. Nuestro punto en el plano que está donde Ale, pues está en el cuarto cuadrante. Y ahí como son las cantidades en Y. Pues en este caso, en el eje Y son negativas. Negativas. Y como el seno es igual a Y, porque la hipotenusa es igual a 1, sí. Por tanto, el seno tiene que ser negativo. Así que le vamos a cambiar el signo colocándole 1 negativo, porque aquí lo teníamos en Y, pero el de referencia ahora es positivo. Muy bien. Vamos con el coseno. El coseno de 320 es igual, en este caso, al coseno de 40. Pero, a diferencia del anterior, el coseno, que en este caso corresponde al eje X, ¿cómo es? Positivo. En este caso sí cayó en la parte positiva, Ale. Sí. Entonces lo dejamos igual. Bien. Y nos falta solamente la tangente. Muy bien. Bien, la tangente de 320 sería igual a la tangente de 40 grados. De 40 grados, muy bien. Y en este caso, Ale, hay que tener un especial cuidado. Como la tangente pues es el seno sobre el coseno, si hacemos esta fracción aquí, ¿cómo nos quedaría? Pues Menos nos quedaría sobre con signo negativo, y porque es uno positivo y el otro negativo. Y por tanto la tangente tiene que ser con signo negativo. Muy bien. Fíjate, entonces podemos calcular razones para ángulos que no son agudos y lo que vamos a hacer es fijarnos en qué cuadrante cae el ángulo y de eso depende. Si cae en este cuadrante, lo que vamos a hacer para hallar el ángulo de referencia es lo siguiente. Vamos a restarle al ángulo 180 grados. ¿Qué es lo que hicimos acá? Bien. Y en tu caso, si cae en el cuarto cuadrante, pues le teníamos que quitar a 360 el ángulo. Y así obtenemos los ángulos de referencia, que son los que al final nos sirven. Así que, Ale, pues estas son las razones trigonométricas y hay que seguir practicando. Así es, para que no se nos olviden cuáles son esas razones. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.